pobre nada tiene y aún reparte. Cuando alguien pasa sed, de agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando alguien sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando ama aunque el odio le rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando alguien donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente a través de estos medios seguir buscando su dirección y reflexionando en su palabra. En esta mañana hemos de reflexionar siguiendo el pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 29 al 39. Recordando que en este pasaje el Señor nos va a llamar a nuevamente, como a sus discípulos, entender la necesidad de proclamar el Evangelio en todos lugares. A que no podemos responder solo a intereses personales, de quedarnos en un lugar por los diferentes puntos que pudiésemos encontrar para quedarnos, sino que tenemos que movernos a los lugares en los cuales se nos necesite. El mensaje del Evangelio es un mensaje para todos y es un mensaje que trae esperanza, que trae ánimo y consuelo a los corazones. En este pasaje se nos recuerda que Jesús, habiendo estado en la sinagoga, va a la casa de Pedro y ahí sana a su suegra. Pero también al hacer esto, en ese transcurso, al terminar ese día, le traen diferentes enfermos y a personas con espíritus inmundos, a los cuales él sana y libera. Pero también entonces la narración nos va a decir que después de este acto en el cual el Señor podía haber ya tenido este tiempo siendo reconocido, Él decide irse a un lugar desierto para orar, para encontrarse nuevamente con Dios en esa intimidad, para afirmar su misión, para recordar su misión y a lo que Él venía.
De tal manera que cuando Pedro y los discípulos vienen a él y le dicen, te buscan, te están buscando porque necesitan de ti, él dice, es necesario que vayamos a los lugares vecinos. Y el Evangelio entonces nos va a decir, iban, predicaban y liberaban. Y ese es el sentido que el Evangelio ahora tiene para nosotros. Y que en este tiempo de reflexión nosotros tenemos que darnos cuenta que el Evangelio tiene que seguir siendo llevado a quienes lo necesitan. Dios se acerca rompiendo las normas que se han establecido de una forma religiosa. El Evangelio entonces en este primer momento nos recuerda cómo Jesús va a sanar a la suegra de Pedro. Este acto hecho en un sábado era algo prohibido en este día de reposo. Las leyes que se habían establecido eran leyes que buscaban el cumplimiento de la Escritura, pero que no pensaban en cierto grado en el sufrimiento humano. Por lo tanto, el sufrimiento humano es lo que lleva a Jesús a romper con este estatus de la religión. Este sufrimiento humano que es ignorado por la simple aplicación de la ley es lo que Jesús va a romper. Jesús va a manifestar que su poder de restauración de vidas viene a ser posible en la medida en la cual es necesario, en la medida en la cual hay alguien que lo necesita. Jesús entonces va a restaurar la salud de esta mujer, pero también en ese grado restaura la relación de Dios o la relación con Dios que había sido impedida en algún momento por las diferentes rituales. Al romper con el sábado, por el beneficio de esta mujer, se rompe este ritual o se rompe este estatus o este estado, esta ley religiosa, simplemente por el bienestar de alguien. La respuesta entonces ante esta relación restaurada es una respuesta que viene a traer como consecuencia el servicio. Entonces el Evangelio nos dice, una vez que la suegra de Pedro es restaurada, entonces le sirve, o sea, reconoce y comienza a servirle. Romper entonces con este estatus nos lleva a poder acercarnos con Dios. Los judíos que encontraron en Jesús y del que podían reconocer que era alguien diferente, pudieron ver y escuchar, pero aún no podían entender lo que este hombre, Jesús de Nazaret, venía a enseñarles. Ven a Jesús como una fuente de sanación, muchos de ellos. Aquellos que le llevan enfermos, ven a Jesús como la fuente de sanación, como el poder de Dios que puede liberar, pero aún no lo han visto como aquel que los puede llevar a esa relación con Dios, sino que aún vamos a ver en los pasajes posteriores del Evangelio que estos judíos siguen con el estatus o siguen buscando sus ritos, de tal manera que cuando ven a Jesús liberando a este hombre en la sinagoga, como es sábado, día de reposo, no pueden romper con ese rito. Y sino que nos dice el Evangelio que esperan hasta la noche, hasta que oficialmente había terminado el día de reposo, para traer a los enfermos. Y este es algo que nosotros vemos allí, que el Evangelio nos llama a que nosotros podemos acercarnos a Dios, pero también debemos de entender cómo nos acercamos a Él. El sábado tiene que, como un rito, como una norma, tiene que romperse. Se tiene que convertir precisamente en la esencia de la ley, en la búsqueda de que el ser humano esté en bienestar. Por lo tanto, Jesús comienza a ver la forma en la cual se pueda cambiar esta forma de entender la palabra de nuestro Dios. No se puede entender la palabra solamente en el cumplimiento de ciertas normas,
sino que tiene que entender la palabra en la búsqueda del cumplimiento de ellas como acercamiento a Dios. De que a través de que lo que nosotros hacemos en la palabra sea algo que nos lleve y que nos acerque a Dios, que nos lleve a entrar en una relación, en una comunión con Él. Jesús quiere entonces liberar al hombre, pero no solamente sanarlo o darle una libertad de estos espíritus, sino liberarlo de todas aquellas normas o principios que lo lleven a buscar tener simplemente un estatus de vida o un estatus de bienestar delante de Dios. El mensaje debe de continuar y este mensaje lo debe de llevar a poder afirmar nuestra fe en lo que el Señor ha de hacer en nuestras vidas. A aprender entonces que lo que nosotros podemos hacer en el cumplimiento de la misión es poder también atender a aquellas necesidades que se están viviendo y que se están expresando. A buscar que aquellos que se duelen, aquellos que sufren puedan ser alentados. Esa es nuestra labor como iglesia. Tal vez también entre nosotros mismos tengamos que alentarnos y animarnos porque estamos viviendo momentos adversos y momentos complicados. Tal vez también nosotros necesitemos una palabra que nos aliente, que nos dé esperanza, que nos mueva. Pero es ahora, este tiempo en el cual debemos de reconocer que estamos llamados a hacerlo. Que el Evangelio nos recuerda que siempre el mensaje tiene que continuar siendo llevado a esos lugares que aún no han sido llevados. Debemos entonces, como lo hizo Jesús, volver a ese tiempo de oración, volver a estar en oración para que a través de eso nosotros encontremos el camino a seguir. ¿A quién necesitamos llevar el mensaje en este tiempo? ¿Qué palabra necesitamos decir? Pues es tiempo de orar, de recordar todo lo que el Señor hace rompiendo estos estándares que se habían establecido, sanando y preocupándose por la necesidad y por el sufrimiento de los seres humanos, y que nosotros entonces al orar a nuestro Dios podamos hacer lo mismo, podamos encontrar la dirección para la vida, para acercarnos a aquellas vidas que lo necesitan, para acercarnos y dar esperanza a aquellos que lo necesitan. Que el Señor sea con nosotros y que el Señor nos dirija para obrar conforme a su voluntad. Les invito a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has estado con nosotros. Tu Señor nos has ayudado y tu Señor has dado fortaleza a cada uno. Nos has fortalecido en todo tiempo y en todo momento. Y en esta hora, Padre, sabemos que aún tú has de seguir obrando en vidas, transformándolas. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros tuyos y que tu dirección sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.